Hola, querida. Qué alegría que estés aquí. Siéntate conmigo un momento. Acércate. Deja atrás el ruido del mundo exterior por un rato. Quiero contarte una historia. Una historia que sucedió hace mucho tiempo, en un lugar donde el sol parecía haber olvidado lo que era la misericordia, y la tierra... la tierra era un espejo de desesperación. En esa tierra vivían João y María, una pareja sencilla, ¿sabes? De esas que se ven y huelen a café recién hecho y pan de maíz. Las manos de João eran gruesas, como talladas en la madera del árbol de aroeira, de tanto luchar contra la tierra. Las manos de María eran delgadas, pero firmes, de tanto sostener la esperanza, y las manos de João. Y tenían un sueño que duró 20 años. 20 primaveras secas, 20 inviernos sin lluvia, 20 años sembrando maíz y frijoles en una tierra que solo sabía devolver polvo. 20 años. ¿Te imaginas lo que es eso, hijo mío? Intenta sentirlo. Imagina despertar antes del amanecer, no con el canto del gallo, sino con el silbido del viento seco que se cuela por la rendija de la ventana. Imagina coger la azada, sentir el mango de madera, liso pero áspero, y caminar hasta aquel pedazo de tierra, un campo tan seco que parecía un gigantesco rompecabezas de arcilla agrietada. El olor no era a tierra mojada, a promesa, era olor a polvo, olor a finales. Y aún así, Juan plantaba la azada. El sonido, toc, era un sonido sordo, como golpear una piedra. Y abría el surco, y María venía detrás con el delantal lleno de semillas. Buenas semillas, que guardaban de las pocas que compraban en la ciudad. Las dejaba caer al suelo, una a una, como si depositara una oración. «Esta irá, en el nombre de Jesús», susurraba. «Esta será nuestra cosecha». Pero no llegó la cosecha, llegó el sol, un sol blanco e implacable que parecía absorber la vida de la tierra. Las semillas, pobres, apenas tuvieron tiempo de crecer. Se asaron bajo aquella arcilla dura, y lo que no murió por el calor, se lo llevó el viento. Los vecinos, los vecinos, tenían sus tierras más abajo, cerca del arroyo que ya se estaba secando, pero que aún daba frutos. Miraron a Hansel y Gretel y negaron con la cabeza. «Terquedad», dijo uno. «Falta de criterio», comentó otro. «Deberían irse». Pero, ¿a dónde ir? Aquella tierra era su herencia. Había pertenecido al padre de Juan, quien le había dicho: «Hijo mío, esta tierra es buena, solo necesitas tener fe». Y Juan tuvo fe, pero su fe se debilitaba. Su fe estaba tan resquebrajada como la tierra que pisaba. Por las noches, sentados en el porche, el silencio entre ellos era denso. No había nada que decir. María a veces miraba al cielo, un cielo vasto y despejado, sin una nube, y preguntaba en voz baja: «Señor, ¿nos escuchas? 20 años. ¿No es suficiente tiempo?» Vieron cómo su juventud se desvanecía entre el polvo que se levantaba. El cabello de María, antaño negro como la noche, ahora estaba salpicado por una escarcha de tristeza. Los hombros de João, antes erguidos, ahora cargaban con el peso invisible de cada semilla muerta. No pedían riquezas, querida, solo pedían pan, maíz para la polenta, frijoles para el caldo. Pedían señal que Dios no los hubiera abandonado en aquel páramo polvoriento. Su dolor no era solo hambre, era el dolor del silencio de Dios. Era el dolor de obedecer, de sembrar, de creer y no recibir nada. 20 años es toda una vida, y habían llegado a su límite. Pero ¿qué sucede, querida, cuando nosotros llegamos a nuestro límite y Dios aún no lo ha hecho? Pues sí, el viaje por el desierto es largo. Y lo peor del desierto, hijo mío, no es la sed, es la monotonía. Es la sensación de que cada día es igual al anterior. El 20º año de sequía de João y María
fue el más duro. El pozo, que antes daba agua aguada con sabor a lodo, ahora daba lodo. Tenían que caminar casi una legua para ir a buscar agua al pozo de su vecino, quien ya los miraba con recelo, temiendo que a él también se le acabara el agua. La fe, ya sabes, no muere de repente, con un estruendo. Se desmorona, como un terrón de tierra seca. Juan ya no rezaba antes de sembrar. Simplemente lo hacía. De forma automática, como quien ha perdido la esperanza pero no sabe hacer otra cosa. Araba por costumbre. Sembraba por terquedad. María seguía intentándolo. Por la noche, encendía la lámpara, abría la Biblia gastada, con las páginas amarillentas por el polvo, y leía los salmos. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Y lloraba, pero eran lágrimas secas que apenas le humedecían el rostro. ¿Hasta cuándo, Señor?, le preguntaba al libro. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido que tu oración rebota en el techo, más seca que la tierra? ¿Alguna vez has sentido que haces todo bien, pero la vida solo te da lo contrario? Es una soledad profunda. John y Mary se sentían así. Se amaban muchísimo. Pero incluso el amor parecía saber a polvo. Dejaron de hablar del futuro, decir el año que viene les parecía un insulto. El futuro era ese presente perpetuo, caluroso, seco e incoloro. Un día, a mediados de aquel 20º año, João se detuvo en medio del campo. La azada se le cayó de las manos. Miró al cielo. Un azul tan puro que le lastimaba los ojos. Ni una nube a la vista. Ninguna promesa. Miró sus manos. Las palmas estaban abiertas, en carne viva, incluso a través de los callos. Sintió una rabia sorda. No contra Dios, sino contra la vida. Contra el destino, contra aquella promesa que le había hecho su padre. «Buena tierra», escupió al suelo. La saliva apenas tocó la tierra y se secó al instante. Sintió ganas de abandonarlo todo, de tumbarse allí y dejar que el sol se lo llevara, como se había llevado sus semillas. María, que lo observaba desde el balcón, sintió que el corazón se le detenía. Vio el preciso instante en que el hombro de su esposo se desplomó, no por agotamiento, sino por la rendición, y corrió. Corrió descalza sobre aquella tierra ardiente que le quemaba, pero ni siquiera lo sintió. Lo abrazó por la espalda. No dijo nada, solo lloró. Un llanto distinto, el llanto de quien también se rendía. Y allí permanecieron los dos, abrazados, en medio de aquel cementerio de semillas, lamentando la muerte de su propia esperanza. Ese fue el punto más bajo, la noche más oscura de sus almas. Decidieron, sin necesidad de palabras, que no sembrarían más. Ese había sido el último surco, la última semilla. Se acabó. 20 años de obediencia para terminar ahí, con las manos vacías y el corazón destrozado. «Creo que este es el final, María», dijo él esa noche, con la voz como un susurro de polvo. «Dios nos ha olvidado». Lo que no sabían, querida, es que a veces rendirse es la noche oscura que Dios usa para encender la estrella más singular de todas. Pero mira cómo es Dios. Tiene una forma tan curiosa de obrar, una forma que nuestra prisa no comprende. Habían pasado 3 días desde aquella decisión, 3 días de profundo silencio dentro de la choza de barro. La azada estaba apoyada contra la pared, y João ni siquiera la miraba. El polvo comenzaba a cubrirla, como un sudario. Al tercer día, João se levantó. No iba a sembrar, pero sentía una extraña necesidad. Necesitaba caminar. Caminar por aquel campo una última vez, como quien se despide de un familiar fallecido. Caminó despacio, arrastrando los pies. El sol de la mañana ya caía con fuerza.
Miró los surcos secos, los pequeños agujeros donde habían desaparecido sus semillas. Una mezcla de tristeza y, por primera vez, cierto alivio. La lucha había terminado, y mientras caminaba, absorto en sus pensamientos, tropezó con algo. Con rabia, pateó un terrón de tierra más duro, y algo brilló. No era un brillo intenso, era un brillo opaco y sucio. Un destello de metal entre todo ese lodo. Se detuvo, frunció el ceño. ¿Qué podría ser eso? Curioso, se arrodilló. La tierra allí era tan dura como la piedra. Tuvo que usar la punta del cuchillo que llevaba a la cintura para cavar. Y, tras un rato, lo sacó. Era un objeto pequeño y redondo, cubierto de tierra y óxido. Lo limpió en sus pantalones. Era un medallón, un pequeño relicario, de esos baratos de latón que solían usar las jóvenes. Estaba arrugado y verdoso por el cardenillo. El corazón de John se aceleró un poco. ¿Por qué? No lo sabía. Forzó la abertura con su gruesa uña. ¡Clic! Se abrió. Dentro, nada. Estaba vacío, completamente vacío y corroído por el óxido. John soltó una risa amarga, una broma. ¿Era esto lo que Dios tenía preparado para él? Después de 20 años pidiendo pan, pidiendo vida, ¿Dios le daba basura? ¿Un medallón vacío y oxidado? Durante 20 años te pedí una cosecha, Señor, dijo en voz alta al cielo azul. ¿Y me das un trozo de metal hueco? Alzó el brazo para arrojarlo, con toda la fuerza de su frustración. Pero algo lo detuvo. Una sensación. No lo arrojó. Miró el objeto en la palma de su mano. ¿Era algo eso? Fue lo primero. Nuevo esa, tierra le daría fruto. En 20 años. No era una semilla muerta. No era polvo. Era un misterio. Cerró la mano alrededor del frío metal y lo guardó en el bolsillo. Cuando regresó a casa, se lo mostró a María. Ella tomó el objeto y lo examinó. «Qué extraño, João. Es tan antiguo». Lo limpió con un paño y ceniza. «¿Dónde lo encontraste?» «En medio del campo, donde siempre empiezo a arar». María miró el medallón vacío y luego a João. No había esperanza en sus ojos, solo confusión. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Qué significaba ese trozo de metal inservible, encontrado precisamente el día en que lo habían perdido todo? No era más que basura, una coincidencia. Pero, querida, en el reino de Dios no existen las coincidencias. Ese medallón vacío no era basura. Era la primera pieza de un rompecabezas que estaba a punto de armarse. Y João, sosteniendo ese objeto, no tenía ni idea de que acababa de encontrar la clave. Y la historia, hijo mío, hija mía, empieza a ponerse interesante aquí. Porque Dios es un maestro costurero. Le encanta tomar retazos que no tienen sentido y coser un tapiz de milagros. El medallón estaba sobre la mesita de madera. Hansel y Gretel lo contemplaron. Era un recordatorio silencioso de aquel misterio. La decisión de no plantar más seguía vigente, pero la ira había dado paso a una expectativa confusa. ¿Qué vendría después? Unos 2 días después, cuando el sol estaba en su punto más abrasador, en pleno mediodía, alguien llamó a la pequeña puerta de la cerca. Era raro que alguien apareciera allí. João fue a ver. Era un hombre que parecía hecho del mismo polvo que el camino. Viejo, con una larga barba blanca, ropa hecha jirones y sandalias que apenas se sostenían en sus pies. Llevaba un bastón. Parecía uno de esos misioneros, un peregrino de fe. «Buenos días, señor», dijo el anciano con voz débil pero clara. «Vengo de muy lejos, no tengo ni un centavo, pero el sol me está matando. ¿Sería usted, por caridad, un vaso de agua?» A Juan se le encogió el corazón. Agua. La palabra que era a la vez tesoro y maldición. Miró a María, que estaba en la puerta.
Ella lo sabía. El agua estaba racionada. Darle agua al hombre significaba tener menos para ellos, significaba tener que caminar una legua hasta la casa del vecino antes. Pero ¿cómo podían negarse? ¿Cómo podían negarse a un hombre que parecía el mismísimo profeta Elías en el desierto? María, sin decir palabra, entró, tomó la calabaza que contenía el agua potable y llenó una jarra de aluminio. Se la entregó al hombre. El hombre tomó la jarra con manos temblorosas. Miró el agua, miró a María, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Bebió despacio, como quien saborea la vida misma. «Que Dios os recompense doblemente, hijos míos», dijo. «Que os dé agua del manantial que nunca se seca». João y María se miraron. «Amén», susurraron. Lo invitaron a sentarse un momento a la sombra del porche. Fue entonces cuando la mirada del anciano se posó en la mesa. Vio el medallón. El vagabundo contuvo la respiración un instante. Extendió su mano temblorosa. «¿Puedo?», preguntó. Juan asintió. El hombre tomó el medallón, lo examinó entre sus manos, lo abrió y rompió a llorar. Un llanto silencioso que le sacudió los hombros. «Dios mío, Dios mío, después de tantos años». «¿Reconocen este objeto?», preguntó María, sobresaltada. El hombre se secó las lágrimas. «Mi abuela, mis hijos. Mi abuela nació y se crió en estas tierras, antes de que todo esto se secara. De niña, solía jugar aquí, y tenía un medallón igualito a este. Era un regalo de su madre. Un día, lo perdió, justo aquí, en este campo». João y María contuvieron la respiración. «Lloró durante días», continuó el anciano, «y me decía que siempre rezaba, pidiéndole a Dios que le devolviera su pequeño tesoro. Murió sin encontrarlo jamás, pero siempre me decía: nieto mío, perdí mi tesoro de metal en ese campo. Pero Dios me prometió que, un día, de ese mismo lugar, haría brotar un tesoro mucho mayor. Un tesoro que daría de beber a muchos». El anciano se puso de pie. Le devolvió el medallón a João. «Mi abuela solía decir otra cosa», decía. «De nada sirve mirar al cielo pidiendo lluvia si no labras tu corazón. El milagro no está en las nubes, hijo mío. El milagro está en la tierra que pisas y preparas con fe». El hombre le dio las gracias por el agua, lo bendijo y se marchó, desapareciendo entre el polvo del camino. João y María se quedaron inmóviles, temblando. El medallón, el lugar donde lo encontraron, la historia de la abuela, el mayor tesoro, el arado del corazón. «João», susurró María, 20 años que llevas, arando, en el mismo lugar». João miró sus manos, miró el campo. Aquel campo que había sido una tumba, ahora parecía un mapa. La basura no era basura, era una señal. La historia del vagabundo no era una coincidencia. Era, ya ve el sendero, apuntaba de vuelta al mismo lugar. Aquel pedazo de tierra seca. ¿Qué intentaba decir Dios? Esperanza, querida. Había regresado, no como una certeza, sino como un susurro. Y sabían que algo estaba a punto de suceder. Ahora, queridos míos, prepárense, porque lo que sucedió aquella noche, ni el cuentacuentos más anciano de la región podría explicarlo. Cayó la noche, pero no era una noche cualquiera. El silencio no era denso, era un silencio de espera, como la calma que precede a una gran celebración. Hansel y Gretel no podían dormir. Estaban sentados en el porche, mirando el campo oscuro, ahora iluminado por una luna casi llena. El medallón estaba en la mano de Hansel. Fue entonces cuando empezó. No fue un trueno, no fue un relámpago, no fue el sonido de una tormenta que se avecinaba. Fue un costura, un zumbido suave,
como el batir de millones de alas de luciérnagas a la vez. ¿Oíste eso, María?, preguntó Joan, poniéndose de pie. Antes de que ella pudiera responder, lo sintió. Una gota. Pero no era una gota helada. Era tibia. Y luego, el olor. Ah, hijo mío, el olor. No era el olor a tierra mojada, ese olor a polvo removido por el agua con el que tanto habían soñado. No, era un olor que jamás habían percibido. Olía a jazmín, olía a rosas, olía a incienso de iglesia, a pan recién horneado, a paz. John salió corriendo al porche. María lo siguió y miraron al cielo. No había nubes. La luna brillaba, pero llovía, una lluvia extraña. No eran gotas gruesas, era una llovizna, una fina bruma plateada que brillaba a la luz de la luna y caía lentamente, como si plumas cayeran del cielo. Y lo más extraño, caía justo en su terreno. El terreno del vecino, a pocos metros, permanecía seco. El polvo seguía intacto, pero sobre el campo de Juan y María descendió aquella fragante bruma, cubriéndolo todo. Se quedaron allí, con los brazos extendidos, sintiendo cómo la lluvia les rozaba el rostro. No los mojaba, los humedecía, penetraba su piel y les brindaba una calma que no habían sentido en 20 años. Duró exactamente 1 hora, y entonces, tan misteriosamente como empezó, cesó. El zumbido se apagó. El aroma de las flores se desvaneció. El silencio regresó. Pero era un silencio distinto. Era un silencio lleno. John y Mary se miraron con los ojos muy abiertos. No dijeron nada. Simplemente volvieron a entrar y esperaron al amanecer. Al primer rayo de sol, Juan salió disparado por la puerta. No cogió la azada. Corrió. María corrió tras él. El campo no estaba embarrado, no era un pantano. La tierra era diferente. Era oscuro. Ella era volar como pozos de café. Donde antes había arcilla agrietada, ahora había tierra fértil y húmeda. Pero el mayor milagro aún no había llegado. Juan corrió al lugar exacto, el lugar donde siempre comenzaba a arar, el lugar donde encontró el medallón, el lugar de la promesa de la abuela del vagabundo. Y allí, queridos míos, allí, la tierra había cedido. Había un pequeño agujero, una depresión que no estaba allí el día anterior. La extraña lluvia parecía haber ablandado esa última capa de tierra. Y desde el fondo de ese agujero, algo burbujeaba. Juan se arrodilló, apartó la tierra suelta con las manos y vio agua, agua limpia, agua cristalina, agua que brotaba de la tierra. No era agua de lluvia, era primavera, un manantial de agua que brotaba vida de las entrañas de la tierra, que durante 20 años solo había dado muerte. Juan cayó de rodillas y no lloró. Él rió. Rió con fuerza, con la risa de un niño, una risa que resonó en el campo. Metió las manos en el agua y las alzó al aire. María lloró, pero lágrimas de alegría. Se arrodilló a su lado y bebió del agua que tenía en las manos ahuecadas. Era el sabor de la promesa. Era el sabor de la fidelidad de Dios. La lluvia extraña no fue el milagro. La lluvia fue el revelación, fue la mano de Dios diciéndole: aquí, Juan, cava aquí. 20 años arando. 20 años. Dios no le pedía a Juan que hiciera crecer el maíz en la sequía. Dios usaba la obediencia de Juan para romper la roca durante 20 años. Cada golpe de azada, sin saberlo, cavaba su propio pozo. La cosecha milagrosa no fue un saco de maíz. Fue fuente vida brotando de la tierra. El mayor tesoro que la abuela del viajero había profetizado. Pidieron pan para un día, y Dios les dio agua para toda la vida. Qué historia tan conmovedora, ¿verdad? Suspiro sereno.
Qué hermosa es la paciencia de Dios y la nuestra. Juan y María le pidieron a Dios una cosecha, y Dios les dio una primavera. Mira qué sabio. A veces, querida, le pedimos a Dios consecuencia, y Él, en su bondad, quiere darnos el causa pidieron grano, que depende de la lluvia. Dios les dio agua, que hace brotar todo. Aquella tierra no estaba maldita, estaba bendita, pero la bendición estaba oculta. ¿Y esos 20 años? ¿Fueron un desperdicio? Oh, no, para nada. Esos 20 años fueron un tiempo de preparación. Fueron una prueba de fidelidad. Cada año de sequía, cada semilla muerta, cada día de trabajo bajo ese sol implacable. Era Dios preguntándoles a Juan y María, ¿todavía confían en mí? ¿Incluso en el silencio? ¿Incluso en el polvo? Y cada vez que Juan clavaba su azada en esa tierra dura, sin saberlo, respondía, «Sí, Señor, todavía estoy aquí, todavía confío». Estaba labrando el corazón. Estaba rompiendo las capas de dureza, no solo de la tierra, sino del alma misma. El milagro no se produjo. A pesar de llegó a la edad de 20 años, por causa tenía 20 años. Dios necesitaba la perseverancia de Intosen John, la lluvia extraña, el medallón, el vagabundo, fueron solo las señales que Dios envió en el momento oportuno, cumplido cuando la tierra y el corazón estuvieron finalmente preparados para recibir la fuente. No sé qué significa para ti tierra árida hoy. Podría ser un matrimonio que parece haber muerto, un hijo que se ha alejado, una oportunidad laboral que lleva años sin presentarse. Podría ser tu salud, que parece no dar fruto. Has sembrado, has rezado, has sido fiel, y como Juan, solo has cosechado silencio. Estás cansado, piensas en rendirte, en dejar de luchar. Escucha, la historia de Hansel y Gretel nos enseña que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, y el milagro de Dios a menudo no es exactamente lo que esperamos. Es mejor, no dejes de arar. No dejes de ser fiel en las pequeñas cosas, en la sequía, en el polvo. Tu obediencia en el desierto puede ser, en este mismo instante, romper la última barrera que te separa de tu origen. ¿Te conmovió esta historia? ¿Has vivido algo similar? ¿Alguna vez te has encontrado en un lugar árido, esperando una lluvia que parecía imposible, y Dios te sorprendió con una primavera? Me encantaría escuchar tu historia. Déjala en los comentarios. ¿Qué primavera esperas que Dios traiga a tu vida? Comparte tu testimonio. A veces, tu historia es la lluvia inesperada que alguien necesita para seguir adelante hoy. Construyamos aquí una comunidad de fe donde podamos animarnos mutuamente. Si este mensaje te ha bendecido, escribe Amén en los comentarios. Dale a me gusta para que YouTube sepa que este es un mensaje de esperanza. Y suscríbete al canal para que esta fuente de fe llegue a más corazones sedientos de fe. Que Dios te acompañe, querida, y nunca olvides, sigue arando. Tu fuente está más cerca de lo que imaginas.